Pues muy buenas tardes a todos. Siempre es un privilegio abrir la palabra de Dios, meditar en ella y aprender de ella. Y creo que siempre es importante que cuando vamos a meditar en la palabra de Dios, que pidamos de su dirección. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos para rogarle que su Espíritu Santo nos guíe, que nos dé discernimiento y que nos dé comprensión. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos presentamos ante ti llenos de gratitud, porque tenemos el privilegio de abrir tu santa palabra, de meditar en ella y aprender de ella. Y Señor, entendemos que somos seres limitados. Hay muchas cosas que no entendemos. Y por eso te pedimos, nuestro buen Dios, que tú nos ilumines. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que nos guíe, que nos lleve por toda verdad. Y Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser oidores que ponen por práctica lo que tú nos enseñas. Padre, por favor te pedimos que tú toques los corazones, que la meditación que vamos a tener en esta tarde, que sea de edificación para todos, pero sobre todo que te traiga gloria y honra a ti, oh Señor, porque tú la mereces. Señor, por favor, habla nuestra vida y te rogamos porque tú des consuelo al que está triste, que tú des fortaleza al débil, que tú, Señor, que a los que están desanimados, que los animes. Y sobre todo, Señor, que podamos espiritualmente estar despiertos, estar alertas para que podamos comprender cuáles son tus propósitos y que podamos vivir conforme a tus propósitos. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición y tu dirección en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a continuar esta tarde con nuestro estudio sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión y esta se dice que es como la joya de la corona, esta epístola, ¿no? Porque es una epístola muy profunda en cuanto a enseñanzas doctrinales, pero no se queda solamente en la teoría. Es una epístola que nos habla de la práctica y sabemos que los primeros 3 capítulos de Efesios nos hablan de lo que Dios ha hecho, de nuestra posición en Cristo. Y los últimos 3 capítulos nos hablan más bien nos desafían a actuar, a que como iglesia no podemos solamente conocer de Dios y guardarnos ese conocimiento, sino que debemos ponerlo en práctica. Ahora bien, les invito para que abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Como nota aclaratoria, les digo que la frase o la oración más larga que se conoce, hasta donde llega mi entendimiento, es esta que escribió el apóstol Pablo. Que escribió, en el griego, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es una sola oración. Aquí en español y también en inglés se le han puesto algunas divisiones, pero en realidad en griego es una sola frase, una sola oración. Así que es bastante larga y es una oración compleja. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque a veces en nuestro mundo moderno, donde hay tantos avances tecnológicos, donde la ciencia ha avanzado tanto, a veces uno tiende a menospreciar el pensamiento que tenían los creyentes del tiempo del Señor Jesucristo, de los primeros cristianos, y a veces uno dice, no, es que ellos eran ignorantes, o eran personas que no sabían de lo que hablamos. Pero cuando vemos estas oraciones, estas frases, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre que tenía una comprensión muy profunda
Y cuando lo vemos escribir, no podemos menos que maravillarnos y decir, wow, en realidad nosotros que nos creemos que estamos tan avanzados, no hemos avanzado tanto. Y quizá un poco en tono de nota de graciosa, vi por ahí un meme que decía que nos creemos que hemos avanzado mucho, pero en realidad ahora a toda la sociedad, prácticamente en todo el mundo, lo que se les está enseñando es a que se laven las manos. Estamos aprendiendo a lavarnos las manos porque dicen, no, es que para que tú no te contagies con el virus, tienes que lavarte las manos bien. Pero bueno, se supone que eso ya lo sabíamos y que éramos personas avanzadas o adelantadas. La verdad es que, aunque avance la tecnología, el corazón del hombre sigue teniendo los mismos problemas siempre. Ahora bien, hay algo que a mí me llama la atención mucho y es esto. Cuando una persona cae en la cárcel, cuando cae en una prisión, uno se cree que ya para esa persona no hay esperanza. Y de hecho, normalmente los que están en la cárcel, lo que ellos tienden a esperar de los demás es compasión. Que digan, ay, pobrecito de él o pobrecita de ella, está en la cárcel. ¿Qué más puede hacer? Ya no tiene esperanza. ¿Cuánto tiempo de su vida está perdiendo? Pero veamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la cárcel. ¿Y él se considera que no tiene esperanza? No. Él está esperando que le den mensajitos de ánimo. No. Él está pensando en la gente de fuera. Está pensando en el sufrimiento que están pasando los cristianos, por ejemplo, en Éfeso. En las luchas que tienen que pasar. Y él no está sintiendo compasión por sí mismo. Al contrario, él está meditando en el Señor, él está descansando en el Señor y está pensando en cómo animar a aquellos que están fuera, a aquellos que se supone que están libres, porque él estando presa estaba más libre que muchos de los que andaban fuera. ¿Y saben qué? El problema de muchos de nosotros es que estando libres vivimos como esclavos, vivimos como presos. Ahora, para que nosotros seamos capaces de animar, de alentar a las personas que están desanimadas, a las personas que andan caídas, que parece que no tienen esperanza o que realmente no tienen esperanza, ¿saben qué necesitamos hacer? Es levantar nuestros ojos al cielo y meditar en lo que Dios hace, meditar en su obra. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo hace en estos primeros 3 capítulos de Efesios. Y aquí en estos versículos que vamos a ver, los versículos del 7 al 10, vamos a ver en lo que Dios hace por nosotros. Miren, si nosotros descansamos en lo que nosotros hacemos, si el sentido de nuestra vida descansa en mi trabajo, si descansa en mis estudios, si descansa en todos mis logros, en todo lo que yo como ser humano puedo hacer, les puedo decir que todo eso al final me va a dejar vacío. Porque al final todo lo que yo haga sin Dios es vanidad. Ahora, lo que realmente da sentido a mi vida, lo que da valor a mi vida, lo que me hace ser realmente importante, ¿saben qué es? Es lo que hace Dios. Y por eso el apóstol Pablo es capaz de animar incluso desde la cárcel, desde la prisión, a los que andan libres. Porque él ve lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace. Y siempre que nuestra mira, que nuestros ojos estén puestos en la obra de Dios, siempre tendremos palabras para dar aliento al desalentado. Siempre tendremos un mensaje que desafíe a nuestra sociedad, que exhorte a nuestra sociedad. Y lo primero que vemos aquí en estos versículos es que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que en Jesucristo tenemos redención. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es la redención? La redención es la liberación efectuada por un pago que alguien hizo. En este caso, el Señor Jesucristo hizo un pago
para que nosotros pudiéramos ser liberados. ¿Liberados de qué? No tenemos más que ver a nuestro interior para darnos cuenta de que en nosotros hay hábitos pecaminosos que nos esclavizan. El pecado esclaviza al hombre. Y la Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que en Cristo Jesús nosotros tenemos redención, que es liberación por su sangre. Y esa liberación entonces la efectúa pagando algo, dando algo. ¿Qué es lo que dio el Señor Jesucristo? Dio su vida, derramó su sangre. El pago que Él hizo no fue de dinero. El pago que Él hizo fue de su propia sangre. Y ahí lo que está implicando es que dio su vida, porque también nos dice la Biblia que la vida está ¿en qué? En la sangre, ¿no? Entonces aquí, si hay algo que Dios ha hecho por la humanidad, es redimirla con la sangre de Cristo. Y diríamos, entonces ya toda la humanidad es salva. No. Son salvos aquellos que vienen a los pies de Cristo y le dicen, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Rescátame, sálvame, porque soy esclavo. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, nos dice la Biblia. Ahora mi pregunta es, ¿quién no tiene pecado? El Señor Jesucristo dijo, cuando recuerdan que había una multitud que quería apedrear a una mujer porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que lance o que arroje la primera piedra. Y nadie fue capaz de arrojar la primera piedra porque todos tenían pecado. En otras palabras, todos nosotros tenemos pecado y todos nosotros necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando Él nos redime, entonces es cuando somos salvos. Y recordemos que aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes, a cristianos que han sido rescatados del pecado. Y por eso dice, en quien tenemos redención, porque eso ya es una realidad para ellos. Ya han sido redimidos, ya han sido rescatados, ya han sido comprados. Pero la pregunta siempre es, tú has sido rescatado, tú has sido redimido. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu libertador. Si no lo es, te animo para que te examines y que digas, ¿qué necesito hacer yo para que esta redención que Cristo ofrece se aplique a mi vida? Eso es lo primero que vemos que aquí el apóstol Pablo ve en el versículo 7, que Dios ofrece la redención. Ahora también dice redención por su sangre, y luego nos dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y qué es el perdón de pecados? La idea que nos da aquí con la palabra perdón es esta, que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, tenemos el pecado. Porque de hecho todos nacemos ya con pecado. Y aquí el perdón de los pecados, a lo que se refiere es que Dios toma ese pecado que está metido en lo más profundo de nuestro ser. Él nos hace una limpieza profunda, toma ese pecado y lo arroja. Y nos dice el Salmo 103, que así como está de lejos el oriente del occidente, así echa el Dios nuestro pecado de nosotros. Y cuando pensamos en esa idea de cómo cuando Dios nos perdona nuestros pecados, cuando nos limpia, cuando nos redime, cuando nos rescata, cuando nos perdona, lo que hace es que toma nuestra pecaminosidad, nos limpia y la echa fuera y nos dice que Él no se vuelve a acordar más de nuestro pecado. No es que a Dios se le olvide nuestros pecados, porque Dios no se olvida de nada. Lo que pasa es que Él decide no echarnos en cara nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ahora
Él nos ve a través de Cristo Jesús, cuando Él nos perdona. Y fíjense la idea que nos da de aquí del oriente y del occidente, y creo que todos sabemos, ¿no? Que cuando un avión viaja, si viaja de norte a sur, dando vuelta, por ejemplo, al mundo, siempre que vaya hacia el norte, la brújula va a marcar norte, pero llega un punto en que empieza a marcarle sur. Si va viajando hacia el occidente o hacia el oriente, siempre va marcando lo mismo. Y puede seguir y seguir y seguir, y siempre va a ser occidente, occidente. Y el este del oeste nunca se encuentran. El norte y el sur llegan a encontrarse, pero el oriente y el occidente no se encuentran. Lo que está diciendo es que el pecado, cuando Dios lo erradica de tu vida, ya no te encuentras tú con ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo desarraiga. Y eso es lo que quiere Dios lograr en nosotros, que ese pecado del que nos limpia, que no volvamos a tener contacto con Él. Ahora, aquí entramos en algunos detalles, en algunos problemas. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos pecado. Incluso después de haber conocido al Señor Jesucristo, nadie puede decir que no tiene pecado. Y de hecho, Primera de Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, es que dice que hacemos a Dios mentiroso. Porque y ahí a lo que se refiere es que no es que Dios sea mentiroso, porque diga, no tengo pecado. No, lo que estamos diciendo es que Dios está mintiendo, porque yo no tengo pecado. Miren, aquí la idea, lo que tenemos es esto, y quizá la voy a plantear de esta manera. La pregunta es, ¿puede un cristiano vivir sin pecar o no? ¿Puede un cristiano vivir sin pecar o no? Y yo he escuchado ideas de ambas partes. Algunos dicen, no se puede. Ahora la pregunta la hago de esta manera. ¿Es posible tener victoria sobre el pecado? Sí, es posible tener victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo. ¿Puede vivir el cristiano sin pecar? Sí puede vivir sin pecar. ¿Cómo? Estando unido con Cristo. Estando viviendo en comunión con Dios. Pero eso diría que entonces si alguien vive sin pecar, entonces estaría uno contradiciendo la palabra de Dios, porque dice que todos tenemos pecado. Y no, la verdad es que no. ¿Saben qué? En nuestro cuerpo hay pecado. En nuestro cuerpo hay deseos por el mal. Hay deseo por el pecado. Y a veces yo también por eso pregunto, ¿tú no pecas porque no quieres pecar? ¿O no pecas porque tienes miedo al castigo? ¿Por qué no pecamos? Lo que Dios quiere es que no pequemos porque no queremos pecar. Porque lo que Dios quiere lograr en nosotros es que amemos tanto su palabra, que amemos tanto a Dios, que el pecado lo aborrezcamos. Pero también les digo que en nuestro ser existe el pecado, existe el mal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía tiene una naturaleza pecaminosa. Todavía está viciado con el pecado. De manera que lo que tenemos que hacer es someter nuestro cuerpo a la dirección del Espíritu Santo. Y siempre que nuestro cuerpo esté sujeto al Espíritu Santo, entonces podremos vivir sin practicar el pecado. Ojo, no libres de pecado, porque en nuestro cuerpo está el pecado, mora en nosotros el pecado. Pero podemos vivir sin practicar el pecado. Y eso es vivir en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llegará un punto en que tendremos que morir, en que tendremos que ser transformados, y entonces sí estaremos completamente limpios de pecado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser glorificado, como nos dice la palabra del Señor. Pero a lo que voy aquí es que nosotros tenemos la posibilidad de vivir diciendo no al pecado y sometiéndonos a la dirección del Señor, a Cristo Jesús. Ahora, aquí recordemos que hay un punto en que el Señor nos limpia, nos hace nacer de nuevo, pero también conforme caminamos y a veces tropezamos y pecamos, ahí también el Señor está dispuesto para perdonarnos. En Cristo tenemos también el perdón de pecados, pero es necesaria la humildad para que en cuanto le fallemos, seamos humildes y digamos, Señor, por favor, perdóname porque te he fallado. Soy pecador y necesito tu perdón. Y ahí es donde entra lo que es el arrepentimiento.
Pero entonces, ¿qué hace Dios por nosotros? Aquí, en Cristo, Él nos redime del pecado, nos hace libres y en Cristo también nos perdona de los pecados. Ahora, ¿según quién o por qué lo hace? ¿Qué motiva al Señor? Y nos dice que es según las riquezas de su gracia. Es decir, que nadie merece el perdón. La gracia es el don no merecido. Así que Dios nos perdona no porque yo sea mejor que alguien, no porque yo me merezca ser perdonado. Dios me perdona porque Él es misericordioso y porque en su misericordia le place perdonarnos. De manera que podemos confiar en Él que nos ama y que es misericordioso. Por gracia recibimos ese perdón. Porque la salvación, porque el perdón no se gana, se recibe. Porque por gracia recibimos ese perdón que el Señor nos da. Ahora, seguimos adelante. Miren cómo nos dice el versículo 8. Dice que de esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y es importante ver que aquí utiliza o distingue dos cuestiones importantes, dos palabras que creo que son claves, que es la sabiduría, que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí la palabra sabiduría, si queremos darle una definición, podemos decir que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Una persona, y me atrevo a decir que es el conocimiento aplicado de forma correcta. Porque hay muchas personas que tienen mucho entendimiento, hay muchas personas que son muy inteligentes y aprenden muchas cosas, pero luego a la hora de actuar no son sabias. Y la verdad es que siempre me viene a la mente algunos de los presidentes, especialmente para no... algunos presidentes que he visto, ya sea en México, en España, aquí en Estados Unidos, personas muy preparadas, con mucho conocimiento, con la cabeza llena de conocimientos, pero luego a la hora de tomar decisiones, ya no ves no ves sabiduría. Y hace falta no solamente tener entendimiento de las cosas, sino hay que saber utilizar ese entendimiento. Y esa sabiduría, esa capacidad de actuar correctamente, ese es un regalo de Dios. Dios es sabio. Y si queremos actuar bien, tendremos que estar atentos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos habla. Dios en su sabiduría prende a los sabios, es decir, los toma por sorpresa. Aquellos que se creen que son muy sabios, Dios los sorprende y les dice: en esto estás mal, en esto estás fallando. Ahora, aquí tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontramos la sabiduría de Dios. Y por eso creo que es muy importante que siempre que veamos las instrucciones, los principios que Dios nos destaca, nos enseña aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque realmente sus mandamientos no son gravosos, dice. Realmente sus mandamientos nos ayudan a vivir sabiamente aquí. Si todos tuviésemos amor por la palabra de Dios, como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si tuviéramos amor por la palabra de Dios, por lo que nos enseña, por lo que nos dice, por cómo nos dirige, este mundo sería diferente. Si hubiese ese amor por lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque entonces viviríamos sabiamente. Porque entonces viviríamos prudentemente. Porque entonces no nos dejaríamos llenar de vanidad por el mucho conocimiento y actuaríamos más sabiamente. Así que la sabiduría tiene que ver con el conocimiento aplicado de forma apropiada, con el uso acertado del conocimiento, y el entendimiento tiene que ver con aprender, tiene que ver con comprender lo que alguien dice,
Pero fíjense que aquí la connotación que lleva aquí la palabra, el froneo que se dice en griego, es que tiene que ver con entender la opinión que agrada al Señor porque es moldeada por la fe. Aquí no solamente está haciendo referencia a que uno pueda entender todos los conceptos, no, tiene que ver con, aquí este froneo, este discernimiento, tiene que ver con que uno aprende a pensar bíblicamente, aprende uno a pensar conforme a la palabra del Señor, que uno, porque tiene fe en Dios, moldea su entendimiento en base a lo que Dios aprueba y no en base a lo que el mundo aprueba. Y aquí cuando me refiero al mundo, o cuando hablo del mundo, me refiero a aquello que se opone a la voluntad de Dios. Seguimos adelante. Dice en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí él dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Entonces, si recapitulamos, en Cristo somos redimidos por su sangre, en Cristo somos perdonados de nuestros pecados por su gracia, en Cristo recibimos abundante gracia en sabiduría e inteligencia, y en Cristo recibimos el conocimiento del ministerio de su voluntad según se agrada. Y esta es una frase que quizás es demasiado larga. En Él recibimos el conocimiento del misterio de su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Y cuando en la Biblia se habla de misterio, no pensemos que está hablando uno de cosas ahí ocultas o que a veces pone uno encrucijadas o cosas que es difícil de comprender y dice, aquí hay un misterio, quiero descifrarlo. No, cuando aquí la Biblia habla de misterios, lo que está diciendo es que hasta ese momento lo que se le va a dar a conocer a las personas todavía no se les había revelado, no se les había mostrado. El misterio para todos los que vivieron antes de Cristo era el que el Señor Jesucristo viniera, muriera en la cruz del Calvario, resucitara, venciera la muerte. Ese era un misterio para todos los que vivieron antes de Él. Así que en Cristo Jesús recibimos el conocimiento de ese misterio. Porque ¿qué nos dice la Biblia? ¿No? Que incluso los ángeles anhelaban mirar, entender, ver eso que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y ese es el misterio que a nosotros se nos revela, que nosotros podemos ver hacia atrás, ver hacia la historia y decir, el Señor Jesucristo nació de una virgen, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo no cometió pecado, el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo fue crucificado, el Señor Jesucristo fue a la tumba, el Señor Jesucristo resucitó y el Señor Jesucristo, ahora sí esperamos un misterio que todavía no lo vemos pero que ya se nos ha dicho, y es que el Señor Jesucristo viene en gloria. Ese era el misterio que aún no conocían, pero en Cristo se nos ha dado a conocer. Todo el propósito que Dios, todo aquello que Dios se había propuesto hacer para con la humanidad, de rescatarla por medio del Señor Jesucristo, por medio del Salvador, ahora para nosotros está claro. El mensaje del Evangelio, de las nuevas noticias de salvación, está claro para cada uno de nosotros. Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Que la muerte ya no te puede detener. Si tú vives en Cristo, que tienes vida eterna si estás en Cristo, que hay salvación, que hay buenas noticias. Porque en Cristo la salvación vino al mundo.
el rescate del mundo, para el mundo está a la mano. Ahora bien, hay algo más que también esperamos. Y es, ahí mismo adelante dice, dándolos a conocer el misterio de voluntad, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y luego dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo dice? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero aquí, el reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo hay perfecta o habrá perfecta unidad de las cosas terrenales y de las cosas celestiales. ¿Saben qué necesita este mundo? Este mundo necesita paz, necesita unidad. Fíjense cómo el Señor Jesús dijo que una casa dividida cae, que un reino dividido, ¿qué le pasa? Cae. ¿Qué le pasa a una persona que ve dividida en sí misma? Una persona que tiene un pie en Cristo y un pie en el mundo. ¿Qué pasa con esa persona? Se dice que es cristiana, algunos se dicen que son cristianos. ¿Crecen esas personas? Fracasan. ¿En qué sentido fracasan? Y no me refiero a que quizá no logren sus objetivos económicamente hablando, porque hay mucha gente que vive una vida desordenada y tiene muchas riquezas. No, me refiero a que el propósito por el cual Dios nos llama, que Dios tiene para con nosotros, fracasa si nosotros nos sometemos a Él. Hay algo que este mundo necesita, y es la unidad, la perfecta unidad en Cristo. Miren, una iglesia, para que esté sana, tiene que estar unida en Cristo Jesús. He conocido grupos que se llaman clubes sociales, que se reúnen porque les gusta jugar fútbol, que se reúnen porque les gusta tejer, porque les gusta hacer manualidades, y se supone que ahí que están unidos. Pero ¿saben qué? Eso es solamente compañerismo. Pero la unidad viene cuando Cristo es el que nos une, cuando Él es el vínculo. Y es triste ver que a veces en las iglesias uno está buscando actividades, uno está buscando juegos, uno está buscando pasatiempos para poder estar unidos, cuando lo que nos tiene que unir es la palabra de Dios, cuando lo que nos tiene que unir es el amor de Cristo, cuando lo que nos tiene que mantener unidos es sus metas, son sus propósitos, son, ahora sí, sus deseos, lo que Él desea para con nosotros, sus planes para con nosotros. Entonces dice que en Cristo quiere reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahí la palabra dispensación tiene que ver ahí con plenitud o cumplimiento, y la palabra es el pleroma, ¿no? Y recordemos que en Dios todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hoy vemos, o más bien queremos alcanzar nuestras metas. Tenemos muchos planes, y a veces sentimos que se nos va la vida y que no vamos a lograr aquello que queremos. Pero recordemos que hay un tiempo en el que Dios dice, ahora es el tiempo. Por ejemplo, en la Biblia tenemos solamente 2 veces en que se utiliza esta palabra cumplimiento, o aquí le utiliza dispensación, y es en Gálatas 4:4. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dice? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese tiempo, había un tiempo que se tenía que cumplir, que Dios había prefijado, y cuando ese tiempo se cumplió, ¿qué sucedió? Vino el Señor Jesucristo, nació
de mujer y nació bajo la ley. Y aquí nos dice que Dios va a reunir todas las cosas y dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando llega el cumplimiento de ese tiempo, Dios va a traer la unidad, pero va a traer la unidad perfecta. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Cuando el Señor ponga todo sujeto a Cristo Jesús y luego el Señor Jesucristo sujetará todo al Padre y todo quedará uno. Habrá una perfecta unidad. Habrá paz. Y ahí quiero hablar un poco acerca de la unidad. Cuando hablamos de eso que quiere reunir todo el Señor, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, pensemos un poco. Hoy nosotros pensamos en términos de lo material y lo espiritual. Pensamos en lo secular y lo religioso. Pensamos en lo físico y pensamos en lo espiritual. Ahora, para Dios, me pregunto, ¿existirá una diferencia o una separación o una división entre lo que es físico y lo que es espiritual? Dios, ¿cómo verá a Ángel? ¿Cómo verá a Pedro? ¿Cómo verá a Juan? ¿Los verá como a este es su carne y este es su espíritu? ¿O este es su alma o este es su espíritu? ¿O nos verá como un solo ser? Nosotros, nos dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dios nos ve como seres completos. Para Dios no existe la división, la diferencia entre eso es lo espiritual y eso es lo material. Porque Dios crea, ahora sí lo crea todo. Y Él es dueño de todo. Él es Señor de todo. Y todo lo hace para que todo le sirva a Él. Para que todo le honre, para que todo le glorifique. De manera que lo que nosotros vemos como espiritual y lo que vemos como espiritual, Dios ve todo como una sola cosa y todo lo creó, ¿para qué? Para que le glorifique a Él, para que le honre. De manera que cuando todo sea unido en Cristo, todas las cosas sean unidas en Cristo, ahora sí, las terrenales como las celestiales, todas tienen que contribuir para que Dios sea glorificado. En el cumplimiento de los tiempos, sí. Ahora la pregunta es, o uno se pregunta, ¿por qué, Señor, vemos que hay tantas cosas que no te honran? ¿Por qué hay tantas cosas que no te agradan? ¿Por qué hay tanta maldad? Y el Señor, yo creo que nos dice, tú haz tu parte, tú sé fiel, tú sé paciente, tú espera en mí, tú confía en mí, tú pon tu mira en el que está obrando por encima de todo. Y glorifícale, y glorifiquémosle. Porque todo en su momento, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando diga ya hasta aquí, cuando todo, ahora sí venga esa perfecta unidad, entonces todo glorificará a Dios. Entendemos que toda la maldad tendrá que ser erradicada. Todo aquello que no glorifica a Dios va a ser quemado, va a ser pasado por fuego. Pero todo aquello que glorifica a Dios será purificado. La pregunta es esta. Hay un cielo y hay un infierno. Ese infierno está preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no se someten al Señor, que rechazan al Señor. Y el cielo está preparado para todos aquellos que glorifican a Dios. Todos aquellos, ahora sí, ahora veamos esto, todos aquellos
que no honran a Dios, que no le glorifican, van a estar ahora sí en esa división que existe hoy, separados de Dios eternamente. Todos aquellos que glorifiquen al Señor estarán en esa perfecta unidad eternamente. Y la pregunta siempre es esta: ¿en qué lado vamos a estar? ¿En qué lado vas a estar tú? ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo a los efesios que se había propuesto, Dios se propuso en sí mismo? Fíjense, Dios hizo planes, no le tuvo que consultar a nadie más, y en sí mismo Él se propuso hacer algo. Dice: yo quiero reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? Cuando venga la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas? Dice: las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y si hay algo que se repite aquí constantemente, y lo vamos a ver ya la próxima semana, es que todo tiene que ser, como dice en el versículo 14, en la última frase, para alabanza de su gloria. Dios quiere la unidad que sea para alabanza de su gloria. Dios quiere que estemos unidos a Él para alabarle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás hoy para alabarle y para glorificarle? Y la siguiente pregunta es: todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todas las malas noticias que escuchamos todos los días, toda la maldad, ¿qué provocan en ti? Te provocan un deseo de honrar a Dios, de glorificar a Dios, porque tú ves que Él está en control, o te provocan temor y ganas de desistir y decir: yo ya no puedo más, esto no es para mí. Cristo, Dios, nos llama para que en medio de las dificultades, como Pablo en la cárcel, como los efesios siendo perseguidos, siendo atacados, que nosotros no perdamos de vista, no perdamos de objetivo a nuestro Señor, que meditamos en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que está haciendo por nosotros, en lo que va a hacer por nosotros, y cuál es el papel que me corresponde hoy a su lado, de su lado, sirviéndole y dando testimonio, o dando esperanza, dando luz, dando ánimo a los que no la tienen, desafiándoles también a que vivan a Cristo. Les animo para que en medio de estas circunstancias que nos rodean, que traigamos esperanza, que traigamos aliento, que traigamos un mensaje como el apóstol Pablo, de ánimo. Levantemos nuestros ojos y veamos lo que Dios está haciendo, porque ciertamente Dios está obrando. Que obre contigo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, sabemos que estás obrando y sabemos que tú quieres utilizarnos, que tú cuentas con nosotros para tu obra. Y te ruego, Señor, porque tú nos ayudes a meditar en lo que has hecho por nosotros, en lo que estás haciendo por nosotros y en lo que quieres hacer a través de nosotros. Por favor, Dios, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ser de ánimo, a ser de esperanza y a traer consuelo, a traer luz a un mundo que necesita de tu luz. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.